En el mundo inicia en Brasil, donde durante el juicio por intento de golpe de Estado al expresidente Jair Bolsonaro y otros 7 procesados, el abogado del exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira admitió que hubo discusiones sobre una ruptura democrática dentro del gobierno del expresidente, pero aseguró que su cliente se opuso activamente a esos planes. Según el abogado Andrew Fernández, Nogueira convenció a Bolsonaro de no avanzar con esas medidas. Esto, que buscaba instaurarse de manera posterior a las elecciones de 2022 ganadas por Lula da Silva, buscó hacerse, según el litigante, porque sectores radicales del bolsonarismo promovieron ideas golpistas, aunque afirmó que nunca se concretaron, pues ni él, ni Bolsonaro, ni los militares les prestaron atención, pidiendo así la absolución de todos los acusados. Por su parte, la defensa de Bolsonaro solicitó su absolución alegando que no existen pruebas de violencia o amenaza grave, elementos necesarios para tipificar los delitos imputados. Los abogados calificaron los hechos como actos preparatorios que no deberían ser castigados penalmente y acusaron a la fiscalía de tergiversar el Código Penal. Dicho argumento busca desvincular al expresidente de asalto a las sedes del gobierno en Brasilia, lo que ocurrió el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes intentaron incitar una intervención militar. Un tribunal federal de apelaciones en New Orleans rechazó el intento del presidente Donald Trump de usar la ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar migrantes venezolanos acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. El fallo, emitido por una corte del Quinto Circuito, concluyó que no existe invasión ni incursión depredadora que justifique aplicar esta ley, pues no hay una guerra declarada. A esto se le suma que tampoco existe participación de una potencia extranjera en actos armados contra los Estados Unidos, razón por la que se origina este rechazo por parte del tribunal. La decisión frena las deportaciones bajo esta norma en estados como Texas, Luisiana y Mississippi, donde ya se habían implementado. La Unión de Libertades Civiles estadounidense, que presentó la demanda, celebró el fallo como una defensa del Estado de Derecho, argumentando que el presidente no puede invocar poderes arbitrariamente tras declarar una emergencia militar. Aunque Trump había restablecido la expulsión inmediata de indocumentados en enero, esta resolución limita el alcance de sus medidas migratorias mientras se espera un posible pronunciamiento de la Corte Suprema. China celebró un imponente desfile militar en Beijing para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, con la presencia de Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong-un. El evento incluyó una exhibición de armamento avanzado como drones con inteligencia artificial, misiles hipersónicos y sistemas antimisiles, y sirvió para reafirmar el liderazgo de Xi y su mensaje de que el gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable. El desfile también destacó el papel histórico de China en la derrota del fascismo, reivindicando su contribución frente a lo que considera una narrativa occidental sesgada, pues para el gigante asiático, la Segunda Guerra Mundial no inició en 1939, sino en 1931, con la invasión japonesa de su país. Además de mostrar músculo militar, el acto tuvo una fuerte carga geopolítica, con China presentándose como alternativa a Occidente, especialmente ante el sur global, en un contexto de tensiones con Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump al poder. La presencia de líderes de países sancionados como Irán, Cuba y Bielorrusia, además de las propias Rusia y Corea del Norte, reforzó la imagen de un bloque autoritario alineado con Beijing. Con medidas de seguridad extremas en la capital, el desfile buscó proyectar a China como una superpotencia moderna capaz de liderar un nuevo orden multipolar para los próximos años. Este es el extra en lo que pasa en el mundo. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu la anexión de un 82% de Cisjordania ocupada, excluyendo las grandes ciudades palestinas, con el objetivo de establecer clara mayoría judía en el territorio. Smotrich presentó un plan que mantendría la gestión palestina al inicio, pero que eventualmente cambiaría a la autoridad palestina por alternativas civiles regionales sin especificar cuáles. Además,
advirtió que Israel destruirá a dicha autoridad si intenta atacar al Estado israelí, en un llamado que se produce en medio de un debate interno sobre declarar soberanía israelí en Cisjordania en respuesta a los planes de países como Reino Unido, Francia, Australia y Canadá de reconocer oficialmente al Estado de Palestina en la próxima Asamblea General de la ONU. Smotrich, sancionado por varios países europeos por incitar a la violencia, instó a Netanyahu a tomar una decisión histórica y aseguró que existe un amplio consenso en el Parlamento y entre la población contra la creación de un Estado palestino. Por otro lado, la ONG israelí Peace Now condenó la decisión del Ministerio de Defensa de su país de declarar tierras estatales unas 45,5 hectáreas en el norte de Cisjordania ocupada para expandir el asentamiento judío de Jabat Gilad. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, pero solo si el líder viaja a Moscú. La propuesta surgió durante una rueda de prensa en Beijing, donde Putin también reveló que Donald Trump le había sugerido organizar dicho encuentro. Aunque no descarta la reunión, Putin cuestionó su utilidad, pues la legitimidad de Zelensky como presidente, para él, está en duda. Y es que Ucrania tampoco se ha visto capaz de organizar unos comicios por causa de la invasión rusa a su territorio, lo que dificulta todavía más un verdadero acercamiento entre las partes. En ese sentido, fue el presidente turco Recep Tayyip Erdogan quien sostuvo tras una reunión con Putin que los líderes aún no están preparados para reunirse, mientras que las autoridades de ambos países no se muestran abiertas a ceder. Esto, pues personalidades como Andriy Sybiga y Sergei Lavrov, ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia respectivamente, expresaron, en primer lugar, que la propuesta de Putin es inaceptable porque al menos 7 países se muestran dispuestos a ser anfitriones de una posible reunión entre los líderes, mientras que, por el otro, que no habrá paz sin reconocimiento de los territorios anexionados por Rusia, a lo que Putin complementó en otras declaraciones que no se detendrá la guerra sin un acuerdo de paz. Para terminar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Palacio Nacional para discutir cooperación bilateral en seguridad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. Aunque no se firmó ningún acuerdo formal, ambas partes avanzaron en el entendimiento de un programa conjunto enfocado en seguridad fronteriza y aplicación de la ley, respetando además la soberanía de cada país. Tras 1 hora y 38 minutos de reunión, Sheinbaum presentó los logros de su estrategia de seguridad y reafirmó que no permitirá presencia militar estadounidense en territorio mexicano. La visita ocurrió en medio de una ofensiva de Washington contra los cárteles latinoamericanos tras una directiva de Donald Trump que autoriza acciones militares contra grupos como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, que recientemente dejó 11 fallecidos tras el ataque a una lancha en el inicio de una campaña contra estos y otros grupos. También se abordaron temas comerciales como el superávit mexicano, los aranceles al jitomate y el tránsito de exportaciones chinas por México. El encuentro refuerza los 4 pilares del marco bilateral acordado en febrero: confianza mutua, responsabilidad compartida, respeto soberano y cooperación sin subordinación. Soy Juan Pablo Guzmán Pérez y esto es lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. De todo lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo. Esto es lo que pasa en el mundo, lo mejor que has visto en el mundo.